Cuando repasamos nuestra experiencia escolar, descubrimos las marcas que recibimos de la educación, desde la forma de agarrar un lápiz para empezar a escribir hasta las temidas sanciones de maestros y directores. Para los especialistas, estas marcas son el pasaje que nos permite entrar a la civilización. La escuela sarmientina tenía como idea central el vínculo de la escuela con el progreso, el vínculo de la educación con el progreso. La misma palabra institución habla de una idea de instituir, de dejar una marca en el otro, de apostar por ese otro para que se transforme en otra cosa de lo que es. La escuela argentina y la escuela en general como institución participa en su lógica fundamentalmente de la idea del pasaje de un acervo cultural. Uno podría decir que la escuela toma una función en relación a la educación que es de conservación, tiene una pata muy fuerte en relación a pasar el pasado. Estos rasgos distinguieron a las escuelas occidentales durante el siglo XIX y XX. En nuestro país, donde la escuela tuvo un rol fundamental para la construcción del ser nacional, la enseñanza se consolidó con las escuelas normales, creadas a partir de la necesidad del Estado de formar un cuerpo docente preparado y sin fisura. Cuando la escuela tiene como propósito educar al ciudadano, educar al pueblo soberano, empieza a constituirse en la escuela argentina de fines del siglo XIX una red de normas, es decir, una escuela que tiene como punto central la normalización. Había que pasar de un pueblo bárbaro, salvaje, a un pueblo civilizado. Y ese pasaje de la barbarie a la civilización es un pasaje por la inscripción en la norma, la inscripción en la ley. Empieza a haber una regulación estatal fuerte que implica decidir qué se enseña, cómo se enseña, a quiénes se enseña, qué valores se encarna. A ver, Junco, ¿sabes quién es este señor? No lo conozco, pero es un viejo muy fiero y mira como malo. Sin embargo, este viejo fiero que mira como malo fundó las escuelas y quería mucho a los chicos. Domingo Faustino Sarmiento fue un gran maestro. A diferencia de otros países latinoamericanos, el sistema educativo argentino no cesó de expandirse desde las últimas décadas del siglo XIX hasta finales de 1970. Por ser un país abierto a la inmigración, el sistema escolar era una herramienta clave para la constitución de identidades colectivas que se presentaban dispersas y variadas. La escuela de principios de siglo pensó la inclusión, fue una escuela sumamente inclusiva, pero pensó la inclusión o pensó la idea de igualdad como sinónimo de homogeneidad. Y en ese sentido dejó afuera identidades, lenguas, formas de vida, valores. La escuela sarmientina pensó un modelo de hombre, a formar un hombre con mayúsculas. La escuela en algún punto funcionó socialmente y mucha gente le depositó eso de tramitar la entrada al colectivo, a un colectivo más amplio que al de un grupo particular. La escuela constituyó un espacio que permitía cierta movilidad social. Permitía pensar en que uno podía tener una vida diferente de la que tenía. La escuela común surge en contraposición a escuelas diferenciadas, ¿no?, en el siglo XIX, sobre todo en la época de la colonia, pero después de la colonia también subsiste la idea de que los indios y las castas, se los llamaba los negros y los mulatos y mestizos, tenían que tener escuelas diferentes, ¿no? Por ejemplo, incluso la Sociedad de Beneficencia, que organiza Rivadavia para la educación de las niñas, ¿no? Los niños iban a unas escuelas y las niñas iban a otras. La Sociedad de Beneficencia pensaba que tenía que tener una escuela para castas, ¿no?, específicamente que fuera distinta de las escuelas para niñas blancas, ¿no?
Y así sucesivamente, también había escuelas para indios, ¿no? y para otros grupos étnicos y sociales. Cuando aparece la escuela común y cuando las leyes de educación obligatoria, gratuita y laica en la década del 80, se supone que esto no tiene que seguir sucediendo. Sin embargo, hay muchos relatos de indígenas y de mestizos que decían que no estaba bien visto en el pueblo que ellos fueran a la misma escuela que iban los blancos de la zona, ¿no? La educación común históricamente tenía que ver con la educación de los comunes. ¿Quiénes eran los comunes? Se hablaba de los que podían llegar a ocupar cargos políticos, de los que podían llegar a mandar. Una vez más, de los hombres, de los blancos y de los católicos, ¿no? De la idea de criollo. Si uno piensa en el origen, cuando comienza la independencia, cuando se decía criollo estaba pensando en estas características. Estos eran los comunes que tenían que ir a educarse. Esto se va a complicar muy fuertemente con el comienzo del siglo XX, con la llegada del inmigrante. La inclusión de la mujer en la escuela argentina es una historia complicada y difícil como en el resto de los países del mundo. Cuando surge el sistema, van a empezar a bregar por una educación, por lo que se llamaba la coeducación. Educar en igualdad de condiciones y en las mismas aulas a hombres y mujeres. La ley 1420 establece que en lo posible las escuelas serán mixtas, por lo menos hasta cuarto grado. Y a su vez que las clases, en caso de ser mixtas, tenían que estar a cargo de maestras. Las escuelas diferenciales, las escuelas especiales, las escuelas para retardados, las escuelas para normales, las escuelas para problemas con niños con dificultades de aprendizaje, etc., están casi en el origen del sistema y en algún lado son la contracara del modelo de inclusión. Las escuelas diferenciales o especiales ya están sobre comienzo del siglo XX y van a ser destinados a aquellos que no pueden aprender por algunos motivos. Hay toda una pasión en la escuela argentina, como en el resto de las escuelas del mundo, va a haber una pasión de clasificación de alumnos, de clasificación de niños y muchas veces desde modelos médicos. Uno puede ir viendo cómo siempre hubo niños retardados, atrasados, distraídos, afásicos, disléxicos, silábicos, con ADD, con problemas de atención, con problemas de movilidad y también cómo estas enfermedades, supuestas enfermedades, aparecen en ciertos momentos históricos. El cuerpo siempre es problemático en la escuela, ¿no? La escuela tiene una función muy importante que es educar a los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, enseñar a sentarte, enseñar a estar 8 horas callado y sentado y escuchando a alguien. Esto, dicen muchos, bueno, fue la condición para que, por ejemplo, pudieran haber industrias, fábricas, ¿no? Que, bueno, ¿cómo haces que una población campesina o de una urbana indisciplinada de pronto, bueno, pueda bancarse estar 8, 10 horas o 12 horas trabajando sin protestar, sentado frente a una máquina? Bueno, la escuela tuvo un papel importante en disciplinar a los cuerpos para que aceptaran estas otras formas de relacionarse con otros, de estar en el mundo simplemente, ¿no? La escuela hizo esto de muchas maneras, ¿no? Corrigiendo las posturas, planteando, bueno, cuál es la forma correcta de agarrar el lápiz y de escribir, la cuestión de tomar distancia, formar filas, estar todos sentados frente a un pizarrón con la vista adelante y sin mirar al compañero. La idea del guardapolvo era plantear un ámbito más higiénico y más limpio, ¿no? Y cuando aparece en esa época se dice por un lado que todos los chicos luzcan iguales y así de alguna manera abolir las diferencias sociales o que no se noten en la escuela. Y por otro lado también está esta idea de protegerlos de los microbios, ¿no? Esta idea de, bueno, de la limpieza moral y sanitaria, ¿no? De la población. El presidente de la República iza al tope del mástil la bandera de la patria y un aplauso emotivo rubrica la trascendencia del acto. Es el comienzo de otro... Habría como 4 o 5 rasgos que van a identificar la educación durante el peronismo. Por un lado, una enorme expansión matricular.
Nunca el sistema educativo escolar se expandió tanto como durante el peronismo, ¿no? En ese momento logra alcanzar la alfabetización masiva infantil, se masifica la escuela media y comienzan los fenómenos de masificación de la escuela, de la universidad, ¿no? O sea, conviviendo con el discurso de alpargatas y libros, no, uno puede ver cómo la escuela argentina se expande enormemente. El peronismo va a intentar cambiar algunas formas curriculares y en algún lado lo que uno puede plantear es que va a haber un intento, al menos un intento, en algún lado muchas prácticas, de incluir dentro de la escuela lo que podemos llamar los saberes plebeyos, la cultura plebeya, o sea, los saberes de los sectores populares, los sectores bajos, saberes que hasta entonces no gozaban del derecho de ser saberes escolares, de ser saberes que enseñaban en la escuela. El general Perón, concreto de la patria en su niñez y su juventud estudiosa. Lo que hace realmente es cumplir con la utopía de Sarmiento, es decir, que la escuela llegue al conjunto, que la escuela nunca se extendió más el sistema educativo que durante el peronismo. Así que en ese sentido podemos decir que fue realmente democrático. En otro sentido no fue democrático, porque al mismo tiempo lo que hizo fue tratar de introducir dentro de las escuelas la idea de un Estado benefactor, de figuras importantes, de líderes, pero sobre todo hacia los años 50 empieza a haber una introducción de la doctrina peronista adentro de las escuelas y especialmente después de la muerte de Evita lo que hay es una introducción muy fuerte de la doctrina peronista, la obligación de afiliarse de los docentes, etc. La historia de la educación de la dictadura todavía falta escribirla, todavía sabemos bastante poco, todavía están muy abiertas, estamos empezando en estas líneas. Uno encuentra los documentos, uno lee esos aterradores documentos de aquella época y uno puede ver como el campo de lo que era digno de ser reprimido es enorme. En 1978 hubo un documento que sacó el Ministerio de Educación que se llamaba Subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo, que es un manual para identificar subversivos. Y uno puede ver ahí las frases que supuestamente decía un subversivo, y las frases iban desde pedir la libertad de los presos políticos o el retiro de la policía de la universidad, como cuestionar que un docente haya desaprobado la mitad del 50% del curso o pedir nuevo examen. Uno puede ver ahí cómo aparece esta idea de que todo es digno de represión. Las censuras, las desapariciones, la uniformización. Los que padecimos la escuela media en la dictadura recordamos el tema de uniformes, pelos cortos, pararse bien, tratar de usted. Por un lado, toda la lógica represiva, ¿no? La censura y demás. En la dictadura del 76 al 83 yo creo que fue terrible. Hubo un aniquilamiento de la memoria, de la conciencia, de la transmisión cultural. O sea, yo creo que ahí se produjo un quiebre en la transmisión cultural que hoy lo estamos viendo. Yo creo que ese fue el mensaje de la escuela de la dictadura, ¿no? El mensaje fue a olvidar, ¿no? A olvidar y a no aprender muchas cosas. Los ideales del normalismo empiezan a quedar clausurados a partir de la dictadura, sobre todo la idea de la educación vinculada al progreso y el Estado haciéndose cargo fuertemente de esa educación, ¿no? O sea, en términos históricos, uno podría decir que el normalismo se clausura aproximadamente durante la dictadura. Dentro de las muchas cosas que la dictadura hace en términos educativos es la ruptura de esa idea de que la educación es cuestión de Estado. Hay un quiebre muy significativo en el sistema educativo argentino. El sistema educativo argentino desde fines del siglo XIX y en todo lo que se extiende en el XX se había definido como una parte constitutiva del Estado. Esto quiere decir que no era un problema de los individuos, sino una cuestión colectiva. Por eso el Estado se construye así como el principal garante, sostén y guardián de ese derecho. Esto tiene un largo despliegue durante el siglo XX, pero se rompe fuertemente en la dictadura y empieza a generarse más una idea de que la educación es una cuestión particular, de los individuos particulares. La escuela se ha ocupado y se ocupa de muchas áreas en la vida del estudiante y de la sociedad. Sin embargo,
quedan varios temas por resolver de la cuestión docente. En particular, ¿cuál es el rol de la escuela para la construcción de una sociedad más justa y equitativa?